Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Blanca y hoy vamos a iniciar un bullet journal para el 2024. Encontré este kit en Costco de la marca Cute y me encantó. Incluye un cuaderno, 4 plumas y una caja de colores. Esta es la portada del año inspirada en Pinterest. Es una hoja cortada a la mitad y en la hoja siguiente la mitad de la orilla está coloreada y la otra mitad tiene el código de bullet journal que utilizo. El efecto de galaxia lo hice con el grafito de los colores y lo difuminé con el dedo. La siguiente página es un calendario lunar que vi también en Pinterest. Esta vez decidí hacer un calendario lunar porque me interesa conocer más cómo influye en nuestra vida y así lo puedes tener un poco más presente. Si no sabes qué es un bullet journal, mientras termino esta página te cuento un poco. En realidad es un método de organización que se basa en la simplicidad y la flexibilidad. Fue creado para ayudarnos a organizar nuestras tareas diarias, hábitos y metas a largo plazo. La siguiente composición es este Level 10 Life, que consiste en una gráfica dividida en 10 aspectos de tu vida en la que vas a evaluar cómo te sientes en este momento en cada uno y cuáles son tus expectativas para este año. La gráfica está dividida en 10 secciones y cada una en 10 niveles, es decir, 10 circulitos. Enumeré cada parte del 1 al 10. Y en la siguiente página escribí las siguientes categorías: familia y amigos, desarrollo personal, espiritualidad, pareja, trabajo, finanzas, proyectos, diversión, salud física y salud mental. Puedes adaptar cada uno a tu estilo de vida y las cosas en las que prefieres trabajar. Designé un color por aspecto para que concuerde en la lista y en la gráfica. La siguiente página corresponde al Future Log o la visión futura, que puede ser de todo el año, de un semestre, trimestre o cuatrimestre. Esta vez decidí un cuatrimestre. La siguiente página es la portada del mes de enero y esta fue la imagen de referencia. Aquí no hice nada más que copiar la imagen porque me gustó mucho. De hecho, regresé al bullet journal después de más de un año por falta de tiempo, ganas y organización, pero nunca dejó de gustarme. Y creo que encontrar esta libreta me motivó bastante y grabarlo para YouTube me gusta muchísimo. Así quedó la portada, la verdad es de mis favoritas. La siguiente página es el Mood Tracker, esta fue la imagen de referencia. Esta vez quise que el bullet journal, por lo menos en enero, tenga una temática mística, holística, astrológica y cosas por el estilo, porque uno de mis propósitos del 2024 es estar más enfocada hacia mi interior, mis sentimientos, y una de las formas que más me gusta hacerlo es a través de la magia, si lo quieres ver así, aunque aún soy aprendiz. Creo que esta es una de mis páginas favoritas de los bullet journal porque te enfocas un poco más en tus sentimientos diarios sin juzgarte. La página siguiente fue el calendario de enero y las metas para el mes. Al final le dejé un pedazo de cinta, la verdad no me gustó tanto, pero lo dejé así. Esto lo hice otro día, así que no grabé el procedimiento de todas estas páginas, pero les dejo el resultado final para darles una idea. La siguiente página es una vista general del mes y un recuadro de notas. Ese sticker estaba en la libreta. La siguiente página es un habit tracker y un sleep tracker. De hecho me di cuenta que esta libreta tiene los puntos más espaciados como si fueran recuadros grandes, así que tuve que hacerlo súper chiquito para que me cupiera todo el mes. Una de las páginas que más me gusta hacer es la de gratitud. Por último, la vista semanal, en la que la página de la izquierda son todos los días de lunes a viernes. También le puse un trozo de cinta que no me termina de encantar, pero la uso muy poco, así que quería utilizarla. En la página de la derecha está lista de cosas que quiero hacer y cosas que tengo que hacer. Basándome en las prioridades, les dejo todo el setup del bullet journal de este año. Espero que les haya gustado. Si quieren ver la planificación del siguiente mes, probablemente la haga para un video. Y esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye. Say what you wanna say to me now.